Los policías municipales que atendieron la denuncia de vecinos de Colonia Héroes de Tecámac sobre gritos, un incendio y olores fétidos que provenían de una vivienda, jamás imaginaron que tras la extraña reacción de este individuo se escondía un escalofriante crimen que dejaría conmocionada a la comunidad. Es que, aunque el ex policía José Luis López Bautista era conocido por sus celos, su mal carácter y su adicción a las sustancias ilícitas, nadie esperaba que la desaparición de su esposa y sus pequeñas hijas fuesen consecuencia de un acto que parecía sacado de una película de terror. Nosotros no estamos aquí para agredirte ni nada. Nada más queremos saber que esté bien la chica y la familia y Juyá. Ya nada más con eso nos retiramos. Nada más lo que queremos saber es constatar eso. ¿O qué está pasando? Nada. Todavía... Pasen. En este video te contaremos los detalles de esta impactante historia. El caso de José Luis López Bautista. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en el lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más diversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alejandro y el día de hoy te traigo otro caso más. La tranquilidad de la comunidad Bosques de los Cipreses, en la unidad habitacional Héroes de Tecámac, en el Estado de México, se vio abruptamente interrumpida la noche del 7 de enero de 2018, cuando los residentes notaron algo inusual. Eran los gritos de un hombre que rasgaban el aire nocturno. Cuando se asomaron para verificar qué pasaba, descubrieron horrorizados que de una de las casas salía un espeso humo y comenzaba a asomarse el resplandor de las llamas. Rápidamente llamaron al número de emergencias para informar que uno de los vecinos estaba quemando ropa dentro de su vivienda. Al reporte agregaron un detalle al que no le habían dado mayor importancia, pero que ahora cobraba un nuevo significado. Desde hacía varios días habían comenzado a sentir un olor nauseabundo que provenía justamente de ese inmueble. Dijeron que el sujeto en cuestión era un ex policía de nombre José de Jesús López Bautista, quien vivía en esa casa con su esposa y dos hijas pequeñas. Para sorpresa de los oficiales, la denuncia de los habitantes de la comunidad coincidía con un reporte de personas desaparecidas que acababan de hacer los parientes de Esther Alicia Castro Luzanilla, de 36 años, quienes afirmaron que no veían a la mujer ni a sus hijas, Alessandra, de 5, y Lorena, de 1 año y 4 meses, desde la noche de Año Nuevo. Dada la gravedad de los eventos narrados por los residentes y temiendo lo peor, oficiales de la Policía Municipal de Tecámac acudieron al lugar sin perder tiempo. Además, dieron parte al cuerpo de bomberos de la localidad para que sofocaran las llamas sin imaginar la terrible escena que los aguardaba. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, se encontraron con un hombre visiblemente alterado y fuera de control, al que rápidamente identificaron como José. El ex policía tenía un objeto filoso en la mano y se negaba a dejarlos ingresar a la vivienda. Tal como mostramos en el video del inicio, los funcionarios trataban de tranquilizarlo para que soltara el arma, pero él se negaba e insistía en que se retiraran. Cuando le preguntaron por su esposa e hijas, respondió que se habían ido desde el 2 de enero, mientras se acercaba peligrosamente a los oficiales. Luego de unos tensos minutos de conversación que fueron captados en las cámaras por los policías, finalmente José de Jesús se rindió y les dijo que podían entrar a ver. Los oficiales lograron someterlo y despojarlo del arma blanca, abriendo paso a los bomberos, quienes tras sofocar las incipientes llamas descubrieron en la habitación principal una escena desgarradora. Sobre la cama matrimonial estaban los cuerpos sin vida, horriblemente mutilados y parcialmente calcinados de una mujer y 2 niñas. Afuera,
José de Jesús había confesado con total frialdad que había sido él quien asesinó brutalmente a su esposa y a sus hijas. Además, según algunas fuentes, dijo sin remordimiento alguno que había comido las manos y partes de los órganos de sus víctimas, aunque esta versión no fue confirmada por las autoridades. Enseguida, la escena fue asegurada, en tanto que el sospechoso, quien, de acuerdo con los oficiales, estaba consciente de lo que había hecho y se mostraba frío e indiferente, fue trasladado al Ministerio Público de Ecatepec, donde sería investigado por el triple crimen, mientras la Fiscalía General de Justicia analizaba si era procesado por el delito de femicidio. Al lugar arribaron peritos criminalísticos, que procedieron a levantar los cuerpos de Esther y las niñas para llevarlos al servicio médico forense de la localidad, donde les practicarían las autopsias necesarias para determinar las causas del deceso de cada una. Además, fotografiaron todo y recolectaron evidencias con el fin de establecer lo sucedido. Aunque en principio no se dieron a conocer al público las circunstancias que rodearon el atroz triple crimen, comenzaron a circular en los medios y en las redes sociales distintas versiones que afirmaban que los cuerpos presentaban distintas mutilaciones. Se dijo que en el caso de Esther, la cabeza estaba separada del cuerpo y que presentaba al menos 16 heridas punzocortantes. Asimismo, se comentó que el agresor mutiló las extremidades de sus hijas, concretamente las manos, y les extrajo los órganos, los cuales metió en recipientes de plástico que supuestamente fueron encontrados en la escena, los cuales cubrió de cal y jabón. El detalle más espeluznante era que a las 3 les habían extirpado los ojos, según versiones que citaban fuentes extraoficiales vinculadas con la investigación. Pese a que nada de esto fue confirmado por las autoridades, la filtración de estos terribles detalles generó una oleada de indignación social. En la prensa local y en las redes sociales, donde se había hecho viral el video de su detención, comenzaron a referirse al presunto homicida como el caníbal de Tecámac. Residentes de la comunidad donde ocurrieron los hechos no salían de su espanto por lo ocurrido. Algunos declararon que José era un hombre extremadamente celoso y violento, afirmando que su adicción era un secreto a voces, pues incluso fue expulsado de la policía por ese motivo. Se sabe que José de Jesús López Bautista, quien al momento de los hechos tenía 34 años, nació alrededor de 1984 en el Estado de México, mientras que Esther, de 36, era originaria de Cocorit, una localidad situada al sur de Sinaloa. Según los reportes, en 2010, ella había dejado su tierra natal para iniciar una vida junto a José en Tecámac y formar la familia que tanto habían anhelado. Sus sueños comenzaron a cristalizar cuando le dieron la bienvenida a sus hijas, primero a Alessandra y luego a Lorena. No obstante, la ilusión de Esther de tener un hogar perfecto comenzó a diluirse rápidamente debido al temperamento violento de su esposo, exacerbado por el consumo de narcóticos. José Luis de Jesús era un agente de la Policía Federal, adscripto a la zona de Periférico Oriente. Sin embargo, poco antes del siniestro crimen, había sido dado de baja de la corporación, debido a que en su expediente había acumulado diversos reportes por su adicción a las drogas y antecedentes de un comportamiento errático. Tras ser expulsado de la fuerza, los problemas en casa aumentaron y sus arranques de ira se hicieron cada vez más frecuentes e intensos. Ante la posibilidad de que Esther decidiera poner fin a la relación y se marchara con las niñas, José de Jesús intentó hacer un esfuerzo por combatir sus vicios y controlar su mal carácter. O al menos, eso les hizo creer a sus seres queridos. Fue así como, el 31 de diciembre de 2017, se marchó a un supuesto retiro espiritual en el estado de Tlaxcala, mientras que su esposa e hijas pasaban las festividades de fin de año en la casa de la familia de él. José de Jesús regresó la noche de Año Nuevo y fue al domicilio de sus padres a recoger a su familia. Pero, en lugar de llegar renovado y listo para un nuevo comienzo, el ex policía estaba más agresivo de lo normal. Según algunas fuentes, entre él y Esther hubo una fuerte discusión y José de Jesús
decidió irse abruptamente de la reunión familiar con su esposa e hijas. Por más que su madre le rogó que por lo menos permitiera que las niñas se quedaran a pasar la noche con ellos, él se negó y se marchó sin dar más explicaciones. Nadie imaginó la terrible tragedia que tendría lugar. De acuerdo con los testimonios, esa noche, al llegar al lugar que compartían, continuó el conflicto entre José y Esther, hasta que, presuntamente, bajo los efectos de alguna sustancia, el hombre se fue sobre ella, la asfixió y la atacó repetidamente con un objeto filoso hasta separar la cabeza del tronco. Pero la barbarie no terminó allí, pues luego fue por sus indefensas hijas, Alessandra, de 5 años, y después a Lorena, de poco más de 1 año. Tras asfixiarlas tapándoles la boca y la nariz para que no pudieran respirar, procedió a llevar a cabo las terribles mutilaciones, al tiempo que, según reportes, empezó a comer algunas partes como las extremidades. Durante los siguientes 7 días, José de Jesús permaneció en la misma casa junto a los cuerpos sin vida de su esposa y sus pequeñas hijas. Así empezaron a aparecer los signos de descomposición. Cubrió los restos con cal, cloro y ropa, en un intento por enmascarar el olor a putrefacción e impedir que los vecinos sospecharan. Después, en un claro intento para evitar que lo descubrieran, decidió quemarlas. Entretanto, su familia, que se quedó preocupada tras la abrupta partida la noche del 1 de enero, lo llamó para verificar que todo estuviese bien, pero cuando le preguntaron por Esther y las niñas, dijo que lo habían abandonado. Después, se negó a atender las llamadas de sus seres queridos y cuando lograron hablar con él, respondía sus respuestas con evasivas. Alertada por el comportamiento de su hijo y preocupada por la seguridad de su nuera y sus nietas, la madre del hombre se comunicó con los familiares de Esther para ponerlos al tanto de lo ocurrido e informarles que, por más que lo intentaban, no habían logrado hablar con ella en varios días. Angustiados por lo que acababan de descubrir, los parientes de la mujer trataron de contactarla, pero todos sus esfuerzos eran inútiles. Ella no respondía a sus llamadas y mensajes, en tanto que José de Jesús negaba que su esposa e hijas estuviesen con él. El ex agente insistía en que Esther se había ido de la casa llevándose con ellas a las niñas. Apenas se abría la investigación por la desaparición de Esther, Alessandra y Lorena, cuando la llamada de los vecinos alertó a la policía sobre el alarmante comportamiento de José de Jesús y el incendio que amenazaba con destruir el hogar familiar, sin sospechar que se trataba de un desesperado esfuerzo del hombre por ocultar lo que había hecho. Algunas versiones sostienen que, buscando evadir a la justicia, José se habría herido con el mismo objeto cortante que tenía en su poder cuando llegó la policía, pero ninguna lesión era lo suficientemente grave como para comprometer su vida. De acuerdo con los registros, agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutaron la orden de aprehensión en contra de José de Jesús por el delito de femicidio. Tras su arresto, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, en donde quedó a disposición de un juez que se encargaría de determinar su situación jurídica. Durante la investigación, se documentaron ampliamente su adicción a sustancias ilícitas, así como sus antecedentes de inestabilidad psicológica y la ausencia de seguimiento institucional tras su separación de la Fuerza Federal. Mientras el hombre era investigado como presunto responsable de los delitos de femicidio y homicidio calificado, los familiares de las víctimas y los conmocionados ciudadanos exigían justicia. Por su parte, los medios se hacían eco de las versiones encontradas sobre los perturbadores detalles de lo ocurrido al interior del inmueble de la colonia Los Héroes Tecámac. Sin embargo, la mayoría de las versiones coincidían en que el triple crimen fue cometido luego de que el ex policía regresara de un retiro de la noche de Año Nuevo, cuando presuntamente intoxicado, ultimó a sangre fría a su esposa y sus 2 hijas, cuyos cuerpos mantuvo escondidos en el dormitorio principal de su domicilio durante casi una semana, hasta que la policía y los bomberos irrumpieron en el lugar alertados por los vecinos. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México estuvo a cargo de los peritajes.
reveló que las causas del deceso eran heridas por arma blanca y asfixia, a la vez que confirmó la mutilación de los cuerpos, así como el intento de ocultamiento. Al ser confrontado por los resultados de las pruebas y los testimonios de vecinos y familiares que lo incriminaban, José de Jesús confesó el triple crimen y relató que todo ocurrió la noche del 1 de enero de 2018. Aunque al principio negó que tuviera intención de incinerar los restos, reportes policiales indicaron que el sujeto pretendía prender fuego toda la casa para quemar por completo los cuerpos. Tras el brutal asesinato, los cuerpos de Esther, Alessandra y Lorena fueron repatriados a Cocorit, Sinaloa, donde finalmente fueron sepultados por sus familiares y amigos. Para muchos, las terribles condiciones en las que regresaron a su lugar de origen simbolizaban la culminación de una vida de sufrimientos, al lado de una persona consumida por sus adicciones y por la violencia. La Fiscalía presentó el caso en los juzgados, donde el proceso penal contra José de Jesús se desarrolló durante los siguientes 10 meses. Finalmente, en la audiencia celebrada el 28 de noviembre de 2018, una jueza lo declaró culpable, basándose en al menos 20 testimonios y pruebas periciales. José de Jesús no hizo comentarios después de escuchar el fallo del tribunal. Poco después, el 7 de diciembre, se llevó a cabo la audiencia de sentencias en la que se emitió una condena de prisión vitalicia, el equivalente a cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional, en contra del exfuncionario policial. Además, el tribunal le impuso una multa de 441.800 pesos mexicanos, así como el pago de 1.330.701 pesos por reparación de daño, monto destinado a la familia de Esther Alicia Castro Luzanilla, como una forma de compensar el inmenso dolor por las pérdidas irreparables que sufrieron a causa de sus brutales actos. Adicionalmente, como parte de la sentencia, quedaron suspendidos los derechos civiles y políticos del ex policía. Según medios locales, con este tipo de medida, el tribunal busca asegurar que una persona condenada por haber cometido crímenes tan atroces no pueda volver a participar en la vida pública ni ejercer derechos fundamentales que le fueron arrebatados a sus víctimas. Tras conocerse el veredicto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México celebró la condena, la pena máxima contemplada por la ley para crímenes de esta magnitud, destacando que era la segunda sentencia de prisión vitalicia por femicidio que la institución lograba en 2018, lo que subraya el compromiso de las autoridades con la lucha contra este flagelo social. La Fiscalía señaló que la primera condena de por vida por femicidio obtenida por esa dependencia en ese año fue la que se emitió en marzo contra Fernando González García, a quien sentenciaron por el asesinato de 2 mujeres, ocurrido en septiembre de 2016 en el municipio Naucalpan. Por su parte, el representante del Ministerio Público destacó la premeditación y crueldad de José de Jesús, por lo que la decisión judicial no solo representaba un castigo ejemplar para el culpable, sino también un mensaje contundente sobre la intolerancia a la violencia de género y los femicidios en México. El hombre fue recluido en el penal de Chiconautla, donde se espera que cumpla su condena. Hasta el momento de la investigación para este video, en octubre de 2025, no ha surgido nueva información sobre apelaciones o traslados del condenado a otros centros penitenciarios. La brutalidad del triple crimen y el hecho de que el perpetrador fuese un ex agente de la ley y las víctimas, su esposa y sus hijas, 2 niñas inocentes e indefensas, generó una oleada de indignación en México. Además de la condena a la violencia de género, la ciudadanía se preguntaba cómo un adicto como lo era José de Jesús logró aprobar exámenes de confianza, psicológicos, toxicológicos y poligráficos para ingresar a la Policía Federal. En este caso, algunos especialistas catalogaron el sistema como ineficaz, propenso a la corrupción, con menos del 7% de los policías estatales aprobando evaluaciones, y señalaron los riesgos de infiltración por el crimen organizado. A su vez, el caso dio pie a un intenso debate sobre la profesionalización policial, salarios bajos
y el seguimiento a exagentes con antecedentes de salud mental y violencia intrafamiliar. En conclusión, este crimen reveló fallas sistemáticas en seguridad y prevención de la violencia, subrayando la necesidad de promover reformas e implementar políticas públicas integrales que aborden temas como la salud mental, control de adicciones y vigilancia efectiva sobre el personal de las fuerzas de seguridad para evitar tragedias similares a la que hemos narrado. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros, que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.